Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tenemos un programa con un tema muy actual y que nos preocupa mucho: el sufrimiento psíquico y la discapacidad adquirida en la adultez. Hoy contamos con la presencia de un colega estudioso, especialista en el tema, el licenciado Jorge Cantis. Bienvenido, Jorge. Antes de hacer tu presentación, tu currículum breve, porque es amplísimo, voy a hacer la presentación del auspiciante Vergara, que Ricardo Vergara sigue publicando distintos temas como este del suicidio, como tantos temas vengo diciendo en todos los programas, porque realmente es un editor que cumple y que, bueno, nos ha convocado a varios colegas. Así que muchísimas gracias, Ricardo Vergara. Ricardo Vergara Ediciones. Editamos y distribuimos su libro en 20 días hábiles. Composición, armado de originales, correcciones necesarias, impresión en papel de máxima calidad, tapas a color plastificadas con solapas y señaladores, presupuestos en el día, envíos al interior del país. WhatsApp 11 62 31 27 60. Instagram @Ric de Colegiales. Ricardo Vergara, editor, Buenos Aires, Argentina. Bueno, bienvenido, Jorge. Realmente es un placer que vos estés con nosotros, porque sos una persona que trabajás a nivel del país, de Latinoamérica, con un tema tan importante, porque nosotros vemos que las estadísticas, por ejemplo, en Buenos Aires, uno de los mayores problemas son los accidentes de tránsito. Mucha gente joven. De hecho, que las concesionarias de moto no publican los accidentes porque no les conviene, pero una de las cosas que tenemos es la discapacidad que es adquirida, ¿no? Desde los accidentes domésticos hasta los accidentes de tránsito. Nosotros hemos visto en otro programa con la gente de CIPEA qué significa para nosotros los accidentes también desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Así que, bueno, bienvenido, Jorge. Jorge es profesor titular de psicodiagnóstico 3 en la licenciatura de fonoaudiología de la Facultad de Medicina, profesor titular en la carrera de especialización en psicología clínica de la discapacidad en la Facultad de Psicología de la UBA, director de la formación de posgrado de discapacidad, entramados singulares, familiares y Sócrates Asapia, Asociación Argentina de Psiquiatría, Psicología de la Infancia y la Adolescencia. Autor del libro, no sé si lo tenés por ahí, el libro. Sí. Discapacidad, muy bien. Discapacidad, reflexiones psicoanalíticas e intenciones posibles familiares, subjetividad, terapeutas, que también lo editó nuestro auspiciante Vergara, exacto. Director de la carrera de especialización, discapacidad, campos de internación, subjetividad interdisciplinaria en el Colegio de Psicólogos de Mar del Plata, director de la maestría en problemas y patologías de desvalimiento, maestría creada por el doctor de nuestro amigo muy querido David Maldacki, con el cual, bueno, compartimos muchas cosas en psicosomática, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, supervisión de instituciones en educación especial y centros de día. Bueno, como ven, es un autor que realmente trabaja en el tema de discapacidad. Y a mí lo que me gusta de lo que haces, y cómo lo haces, mis primeras experiencias fueron en discapacidad también.
Yo trabajé como docente en las escuelas de Mar del Plata, en la primera en la de disminuidos físicos, Ujú. después en disminuidos mentales. El tema era que en ese momento éramos más los profesionales que los alumnos. Ajá, ajá. Y en este momento son miles de alumnos con los mismos profesionales, lo cual todo es una tragedia. Pero una cosa que a mí me aportó mucho como persona y como profesional, es lo que vos hacés permanentemente, que es el trabajo interdisciplinario, Ujú, ujú. donde aprendimos muchísimo de las terapistas ocupacionales. La carrera de terapia ocupacional en Mar del Plata es un lujo. Tal Ellos cual. tienen más psicología evolutiva y psicopatología que en psicología. Y así, digamos, otras carreras como fonoaudiología también, en la cual vos también sos profesor. A mí Ujú. me parece, realmente me gusta mucho porque considero que es la única forma que se Tal puede cual. trabajar, no solo en discapacidad, sino Ujú. que el trabajo interdisciplinario con chicos, con adolescentes, es fundamental. Así que, ¿cómo empezaste, Jorge, en todo esto? Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Susana, por la invitación. Un lujo. Cuando puedo voy siguiendo los programas de ustedes de Sin Peros, muy interesante por la temática tan diversa, ¿no? Y tan profunda tratada. En realidad yo desde que comencé cuando me recibí como psicólogo, empecé a trabajar en esta práctica de la discapacidad, pero realmente donde me formé en el territorio, en el campo, como decimos, es en la Fundación Argentina de Afasia. Yo trabajé durante 20 años en la parte de admisión psicológica, del seguimiento y en los domicilios y en las internaciones. Ahí fue mi práctica de territorio, podríamos pensar, ¿no? Del adulto, porque por lo general en el campo de la discapacidad hay una tendencia fuerte de hablar de los niños y adolescentes con discapacidad y queda muy poco visibilizado el joven o el adulto que adquiere una discapacidad, que es un fenómeno diferente y una problemática y una intervención diferente. Primero porque, como bien dijiste vos en tu introducción, cada vez más hay más adultos jóvenes con secuelas. Y vamos a ver por qué. En realidad la discapacidad adquirida está aumentando en el mundo por muchos factores. Yo planteo tres tipos de modalidades, que esta temática es, digamos, como mi próximo libro, obviamente, porque el libro que mostraste tiene que ver con niños y adolescentes, más de la temática de lo congénito, y estoy en los borradores del libro de la cuestión de la problemática de lo adquirido, aunque tengo artículos publicados, pero lo voy a concentrar en un libro. El tema es así, hay tres tipos de modalidades que yo planteo cómo un adulto ingresa al mundo de la discapacidad. Una modalidad progresiva, una modalidad traumatofílica, los accidentes, como dijiste vos, y una abrupta inesperada. La progresiva es, los adultos podemos tener enfermedades crónicas, que no se curan, que es para toda la vida. Pero hay algunas que se van complejizando y pueden llegar a la discapacidad, ¿no? Por ejemplo, una persona diabética de la juventud, evidentemente puede llegar a la cuestión de la amputación de los miembros, a la ceguera, a la pérdida de alguna cuestión de la función. O el sobrepeso, la obesidad, que está muy fuerte en el mundo, sabemos. Bueno, muchas veces la obesidad también se plantea como una discapacidad social, aparte de lo físico, ¿no? Porque tienen muchas dificultades para la inserción, entonces se van como discapacitando, ¿no? De alguna manera. Y un montón de enfermedades crónicas que puede perder alguna función orgánica, ¿no? Alguna cuestión corporal muy fuerte. Están los accidentes, como bien dijiste, y también hay un fenómeno muy fuerte que es el accidente, la secuela por accidente deportivo, que también yo tuve la posibilidad de acompañar a muchos jóvenes y adultos y sus familias. Vamos a hablar de la familia, que es un gran tema. Los accidentes, Sí, bueno, sí. Bueno, estuvo con nosotros una colega que vos conocés también, Alicia Lagarrigue, que sí, justamente sí. ella trabaja, claro, con deportistas, y lo que vos decís me parece fundamental, porque muchas veces la persona está tan escindida que no siente el cuerpo, no percibe las señales.
Tal cual. Entonces, por ahí, como vos decís, bueno, tiene un poquito de azúcar, está un poquito con sobrepeso, pero no tiene conciencia de lo que puede Tal llegar a cual. pasar y de las cosas que va sucediendo, ¿no? Por eso, justamente cuando vos decías de una forma muy progresiva, ¿no? Hasta que en un momento dado eso termina en una desorganización física y mental, ¿no? Claro, es algo progresivo y silencioso que a lo mejor la persona, bueno, hay que ver qué pasó con los cuidados, a veces es la evolución de la misma enfermedad, pero a veces había que revisar, porque ese mismo modelo del descuido, después hay que ver cómo se va jugando. Y por supuesto después la modalidad abrupta e inesperada, que son los accidentes cerebrovasculares, traumatismos de cráneos, accidentes, y también yo podría pensar también una buena clasificación de los últimos 10 años en el mundo, más allá de nuestro país, que son las golpizas violentas por asalto, que dejan secuelas, ¿no? O la cuestión de los boliches de los jóvenes, que también uno ve en la crónica y que yo fui asistiendo, acompañando a jóvenes que han quedado con secuelas irreversibles como golpes en traumatismo de cráneo, como secuela, ¿no? De alguna manera que no son cosas menores. Ahora bien, uno podría pensar que primero está la recuperación física, ¿no? Internaciones, operaciones, naturalezas, hemorragia, naturaleza isquémica, cerebral, todas estas problemáticas que hay. Y después habría que ver cuál es el lugar del psicólogo, del psicoanalista en esta práctica. Esto es lo que quiero transmitir, porque muchas veces, como bien dijiste vos, en esta cuestión de lo interdisciplinario hay que ver cuál es el lugar que tiene el psicoterapeuta, el psicoanalista en estos campos, ¿no? Porque muchas veces está necesario la recuperación física, la rehabilitación, todas estas cuestiones muy duras que el proceso tiene que pasar. Y yo me quedo pensando en el acompañamiento psicológico. Muchas veces hay instituciones que lo psicológico aparece si el paciente lo demanda o la familia. Y yo considero que no, que en realidad tiene que ser en las primeras instancias, cuando la intervención es Comparto precoz, totalmente. la intervención precoz, oportuna y necesaria en los primeros tiempos, que son momentos muy traumáticos, y en especial para la familia. No, yo ¿Cómo considero, impacta, cómo impacta la discapacidad en el grupo familiar, la claro, discapacidad familiar? sí, diríamos, impactan dos grupos, en la familia y en los amigos. ¿No? Se supone que un adulto tiene una pertenencia, que es la familia, y lo social, que son los amigos, el entramado de los amigos. Muchas veces yo he convocado amigos a las entrevistas y es interesante cómo aportan y la necesidad que ellos tienen de ser orientados. Me acuerdo una vez con un adulto joven que los padres eran muy grandes y era muy doloroso todo ese proceso. Entonces yo le dije, bueno, que si me puede llamar un amigo para hacer una entrevista, ¿no? Sin el paciente como estrategia, después les cuento por qué. Y cuando abro la puerta del consultorio dije que sí, habían 18 amigos en la puerta de mi consultorio que venían a consultar por el amor y la ternura, pero estaban desorientados y perdidos, especialmente cuando el familiar, cuando el afectado tiene un trastorno de lenguaje y aprendizaje, etc. La familia pasa por tres estadios. Estadio de shock, estadio de esperanza, estadio de realidad, de aceptación y de ajuste. El estadio de shock es que realmente desea que sobreviva frente al impacto del accidente. Yo que yo quiero es que viva. La esperanza es que se pondrá bien. La realidad es que todavía es un proceso muy largo, pero siente que se va recuperando muy de a poco, que son los procesos muy lentos. La aceptación, donde uno dice ya no va a volver a ser el mismo, y ahí es una controversia que yo quiero aclarar, y el ajuste es que las vidas ya no son las mismas, ahora es muy diferente. Cuando dice que no va a volver a ser el mismo, este es el problema. Eh, si bien hay un cambio radical, porque hay que ver la naturaleza de la lesión, los efectos de la vida, de lo psíquico, de lo emocional, más allá de las lesiones, y del comportamiento. A veces según el tipo de lesión vamos a encontrar. Sin embargo, yo planteo que para que el psicoanalista no quede impactado, porque hay una identificación muy fuerte de este accidente que le pasó a él, me puede pasar a mí o a mi grupo familiar. Entonces uno queda muy choqueado. Por eso hay muchos profesionales que empiezan esta clínica y no pueden seguir. Yo he visto muchos fenómenos que yo hago mucha formación en tantos años, ¿no? Ahora con la capacitación uno tiene más recursos. Cuanto más capacitación tenés, más recursos tenés para poder enfrentar una clínica tan compleja. Pero muchas Y veces... además, como pasa también en otras áreas de la clínica,
yo lo que veo que hay mucha gente que no supervisa, no se forma, Claro, no se puede trabajar, porque el tema de las identificaciones está. Entonces, tal de cual. repente, digamos, cuando uno encuentra gente que comienza a trabajar, no entiende por qué es importante el análisis de cada uno, la supervisión y la formación. Y la Porque hay un formación, proceso identificatorio, por muy supuesto. fuerte, muy fuerte. Cuando Y los lo que vos, accidentes mucho más. sí, cuando vos me decías esto que muchos colegas no siguen, yo también lo he vivido eso cuando me decían, ¿cómo podés trabajar con esos pacientes? Claro. Y de mi familia, ¿no? Que me decía, ¿cómo puede ser, no? Porque bueno, digamos, todo el tema de la familia, todo el tema incluso de compañeros también, ¿no? De no poder acercarse, porque Tal cual. digamos lo que ahora se llama empatía, pero digamos, el paciente con su discapacidad, sin su discapacidad, siente si uno tiene el deseo de atenderlo o no. Eso es Tal cual. fundamental. Tal cual, tal cual. Y en relación con lo familiar, me parece que una de las intervenciones, muchas veces es la familia que pide la ayuda, es interesante, no los equipos de salud. Yo he visto mucho este fenómeno. Dice, no, el neurólogo no pidió. Salvo hacer las evoluciones cognitivas, evaluaciones, que me parece importante, ver la memoria, atención, cuando hay déficit cognitivo. Pero, ¿qué pasa con la problemática de la vida psíquica? ¿No? Entonces, por algún lugar es cómo acompañar a la familia tempranamente, y como estrategia yo planteo acompañar a la familia y acompañar al paciente por separado. La primera etapa no es conveniente integrarlo por el sentimiento de dolor que tiene la familia y por el arrasamiento. Y corremos el riesgo de que la familia, con las mejores intenciones, por la dependencia que necesita esa persona, por los déficits, corre el riesgo de tener un rol acompañarlo como si fuese un niño. Entonces siempre digo, es un adulto con problemas, pero no lo decimos que es un adulto, porque tenía, a diferencia de la discapacidad congénita, tenía una vida propia, independiente y autónoma. Entonces, lo que la familia le va a aportar, lo que yo llamo informantes claves, la personalidad previa al accidente, porque esto de que no va a ser el mismo, lo que nosotros preservamos del psicoanálisis es recuperar la personalidad previa, a pesar de la lesión, a pesar de los déficits. Yo tengo que inferir con los familiares qué tipo de estructura tenía antes del accidente y la sigue teniendo. Yo planteo estos accidentes para pensar el tema del duelo y el tema del trauma. Tal cual. Duelo, hay dos duelos, un duelo objetal y un duelo narcisista. El duelo objetal es, por supuesto, la tristeza y el dolor, la función perdida, el lenguaje, el caminar, las funciones que la persona perdió a consecuencia, por ejemplo, de un accidente. Y también la nostalgia del grupo perdido, ¿no? El grupo de amigos, ahora vamos a ir viendo de esto, el grupo de trabajo, etc. Pero hay un Sí, duelo la narcisista, pareja. la pareja y la reacomodación. Por eso hay que trabajar mucho con los vínculos. Y el duelo narcisista, que ahí es donde muy poco se trabaja, que es las modificaciones intrapsíquicas. Yo tengo varios pacientes por accidente deportivo, de tránsito, el yo, el super yo que castiga al super yo, que se sigue castigando. Por ese accidente tan tonto, yo jorobé a la familia, jorobé mi vida, cuando quedan con una lucidez importante, que es el gran tema. Entonces, las modificaciones intrapsíquicas son complicadas porque por más rehabilitación está el sentimiento de culpa que no lo deja tranquilo y lo persigue y lo castiga todo el tiempo. Además del sentimiento de vergüenza y humillación. Muchas veces hay personas que cuando uno propone la salida hacia el exterior, algo de la exogamia, ¿no? Ellos no quieren salir para que no lo vean. Entonces hay que trabajar la autopercepción de cómo ellos se perciben a sí mismos con ese cuerpo fallido, deformado, con secuela, ¿no? Porque las secuelas son manifiestas, es visible la discapacidad, está claro, en el andar, en la comunicación, ¿no? Con las barbas, la silla de ruedas, un montón de dispositivos que uno tiene que tratar, como diríamos, como de amigarse con eso y no estar enojado, ¿no? Yo me acuerdo una vez hace muchos años, en un domicilio que yo entro, bueno, me había atendido la hija, una señora de 70 años, más o menos, recuerdo que había querido afásica con hemipléjica, ella estaba en el balcón y la hija me dice que pase para conocerla.
Y la señora, apenas yo entro, se saca las valvas y tira por el balcón el trípode, las valvas. Una situación muy impactante, ¿no? Que se estaba tirando ella simbólicamente hablando, ¿no? Que dije, bueno, vamos a entrar, no hacemos la entrevista ahí en el balcón, ¿no? Por supuesto. Pero de alguna manera es una expresión de lo que implica todos estos dispositivos que la persona con discapacidad adquirida tiene que incorporarlo. Que, claro, yo sé que es una frase muy fuerte decir hacerse amigo de los dispositivos, pero va a ser parte del esquema corporal y gracias a esos dispositivos la persona puede tener un apoyo para tener cierta autonomía. Lo que pasa que, bueno, yo sigo, cualquier cosa vos me haces preguntas, Sí, sí, yo me entusiasmo y sigo. sí, sí, sí. Bien, No, pero es muy importante, digamos, lo que vos decís, eh, cuando se tienen que intervenir la familia y que en tu caso, o en nuestros casos en realidad, es la familia que generalmente pide. Y yo creo claro, que acá también tenés otra área, ¿no? A trabajar, que se trabaja en algunos lugares, pero más con enfermedades previas, no con ajá, enfermedades adquiridas, que es con los equipos médicos, ¿no? claro, Que es tal muy cual. importante, Sí, sí, porque realmente, digamos, creo que ellos también lo toman ya como uno más, y eso el paciente lo siente, ¿no? claro. Muchas Por veces a ejemplo, mí me... sí, vos dijiste es un tema que es muy serio en este momento social, que es el tema de los asaltos, de los robos. Los médicos en los terrible, hospitales ya no dan más, porque cuando viene alguien con una bala, lo acuchillaron, etcétera, etcétera, ¿no? Además de toda la situación de violencia, es como que es reiterado, y ya la persona es como que se acostumbra, ¿no? tal cual, Y tal eso cual. realmente va generando mucha violencia interna. Por eso creo que también es un área a trabajar, ¿no? Sí, 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 por el impacto emocional del profesional. Muchas veces, Exactamente. llegan a la consulta o de instituciones que me llaman porque el paciente se resiste a la rehabilitación física. Entonces el psicoanalista también tiene que acompañar, por eso digo la intervención temprana, en los primeros momentos, ¿no? Lo que pasa es que son momentos muy dolorosos y lo que uno intenta trabajar con la familia es rescatar la personalidad previa al accidente, insisto. El trauma primero borra todo y el paciente queda con esta cuestión de la secuela, pero después el trauma físico se acomoda a la modalidad previa del accidente, ¿no? Hay como una integración. Entonces es probable que la persona se le potencie los rasgos previos al accidente. Algunos se le inaugura. Yo me acuerdo trabajando muchos años y sigo trabajando con pacientes afásicos, con problemas de la comunicación como consecuencia de la Sí, lesión yo te iba a cerebral. preguntar algo que mucha gente se pregunta, ¿no? Si una persona con afasia puede recibir tratamiento psicológico. Yo considero que sí, pero A ver, coméntalo vos. esta es una pregunta básica que me hicieron y me siguen haciendo hace más de 20 y pico de años que trabajo asesorando y asistiendo a familias. Y siempre se le pregunta, pero si él no tiene lenguaje, ¿cómo usted va a poder trabajar como psicólogo o psicoanalista? Primero que nosotros trabajamos la comunicación, no solamente el lenguaje. Y toda persona se comunica. Pero lo que pasa es que hay que tener como estrategias, ¿no? Y recursos para poder trabajar la mirada, la expresión, lo corporal. En pandemia yo he asistido a personas afásicas en forma virtual, que era muy complejo, mucho más ahora, por suerte, he vuelto un 90% a la presencialidad. Pero el primer tiempo, vieron que los rehabilitadores físicos no entraban a las casas, las instituciones estaban cerradas en la primera etapa. Yo decía a la familia, vamos a trabajar igual, pero adaptándonos a lo que yo llamaba microsesiones. Quizás no estaba 45 minutos con un paciente como estaba en la presencialidad, entonces hacía sesiones de 15 minutos, 3 veces por 15, 15, 15, por el esfuerzo que implicaba lo comunicacional. Y lo comunicacional en las personas afásicas tiene que ver, de alguna manera, cómo captar lo preverbal, lo corporal por excelencia. A veces, a pesar de la mano hemipléjica, puede trabajar con la otra mano, ¿no? Y poder ver algún grafismo, palabras claves. Yo me acuerdo de un paciente afásico que llega a consulta
que había tenido el ACV en un momento muy festivo, en un fin de año, todo muy abrupto, supuestamente muy inesperado, que uno sabe que hay señales previas que la familia o el mismo afectado no pudo leer. Y en la primera entrevista yo le propongo que si él, que no se preocupe si él no podía decir lo que quería decir, porque el paciente quiere expresar, pero no tiene las herramientas por la lesión. Entonces que acá tenía lápiz y papel, algunos objetos para expresar como podía. Y él con su mano, con su dificultad, voy armando una palabra que es José, que era José José, se notaba claro. Entonces, él no podía dar cuenta de quién era José, pero digo, bueno, seguro que José es importante para vos, y ahí se angustia. Cito a la familia en forma urgente para que pueda decir quién es José, y la familia había omitido por este atravesamiento traumático que era el papá, que estaba internado, que había fallecido, pero que ellos no le quisieron decir nada porque no sabían cómo decirle que había fallecido su padre. Y yo le digo, yo creo que lo está percibiendo, porque ustedes están metidos en un duelo, en ese duelo de la pérdida de un papá muy importante en este vínculo, ¿no? Como cualquier padre, pero para este señor también, porque lo había internado antes de la cuestión. Y en realidad le estaba pidiendo a gritos, desde su estructura, esta cuestión, ¿no? Este José que era el papá, ¿no? Eran palabras sueltas, yo las tuve que ir armando en un rompecabezas, ¿no? Obviamente de varias cuestiones, le digo, me parece que estás hablando de Mira, José. pero Jorge, eso es lo que hacemos también con una persona autista y demás. A Tal ver, cual, tal cual, tal cual. somos el continente y vamos teniéndolo y integrando lo que no puede decir. Bueno, cuando hablas de autismo, yo trabajé muchos años en una fundación, en un set con niños autistas, de una comunidad terapéutica, mejor dicho, y ahí toda esta cuestión de la comunicación preverbal, ¿no? Del silencio, porque trabajar con afásico es saber trabajar con el silencio. Hay silencios traumáticos, hay silencios catárticos, hay distintas decodificaciones de qué es el silencio, ¿no? Y cómo decodificar y acompañar. Pero también el analista tiene que medir el exceso de intervención. Trabajar con una Tal persona cual. básica es acompañar el silencio y no poner palabras que intoxican, que uno se pone maníaco y quiere hablar, y eso es despabilar a quién, al paciente, o me quiero despabilar yo por el estado de apatía y de sopor que tienen muchas veces, porque el tema de Porque esta te acordás que Cesio hablaba del letargo, ¿no? de letargo, Dice, claro. el tema es que en todos los pacientes, no solamente en estos casos, creo que es muy importante que el terapeuta no haga lo que él quiere, sino escuchar al otro desde el Claro, otro. Y claro, cuando una sí, intervención está de más, eso se nota, porque el totalmente, paciente sigue su dirección. totalmente. Entonces el tema es cómo manejar lo que nos provoca, ¿no? Lo que nos está Bueno, diciendo. muchas veces con una persona afásica, en tu pregunta decís, muchas veces uno tiene que decir, bueno, acá estoy, y podemos estar en silencio en lo que usted necesita. Ahí aparece el llanto, ahí aparece la expresión de dolor, ¿no? Entonces uno va acompañando ese dolor, pero siendo muy cauto, haciendo un vínculo, y después realmente el paciente va hablando algunas palabras holofraseadas, condensadas, y uno va armando la cuestión. Cuando el paciente se fortalece psíquicamente, se recupera la vitalidad, ¿no? Y la vitalidad tiene que recuperar con él y con pares que padecen la misma situación. Yo considero que el trabajo del psicoanalista es, por un lado, recuperar la vitalidad anímica, pero también en pertenencia. Y muchas veces hay mucha resistencia de las familias. No, no queremos que vaya a esa fundación porque hay gente que está peor que él. Entonces llamaremos el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Menos afásicos, más afásicos, algunos en silla de ruedas, otros no, otros con trípodes. Entonces, ir viendo que el espejarse ayuda a identificarse. Y eso no quiere decir después perder a los amigos de antes. Muchas veces yo asesoré a los familiares y a los amigos que se reencuentren, quizás 2, 3, para ver una película, para hacer, depende del tema de comprensión, o estar juntos escuchando música, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero si él no habla, ¿cómo yo voy a ir? Y muchos amigos han dejado de verlos, no por falta de amor, por falta de recursos, porque no hubo nadie que asesoró. Yo por ejemplo pivoteo entre la familia y los amigos. Y es muy gratificante cómo los amigos vienen a las entrevistas a ver qué hago yo con mi amigo, cómo lo acompaño.
Sí, además vos dijiste es otro tema al comienzo, que tiene que ver, a mí me puede pasar lo mismo. Claro, Entonces uno ve, digamos, cuando muere un adolescente, un chico de 20 años, ¿no? Que ese a veces es el primer impacto con la muerte, ¿no? De alguien par que se muere y cómo eso influye. Por eso me parece importantísimo trabajar con los amigos. O sea, muchas veces, por eso digo, aún sin estas discapacidades como es la fascia, es importante los amigos. ¿Quién lo tal cual, acompaña a veces al consultorio? ¿Quién lo ayuda? Porque claro. acá también se establece otro tema que es con los vínculos. Si la persona estaba en pareja, ¿cómo impacta, no? Que la pareja no sabe Claro. si sigue o no sigue. ¿Cómo es todo eso, Jorge? Sí, y la acomodación de los vínculos es clave, o sea, hay como una perturbación de la economía pulsional, o sea, de las energías disponibles para la vida antes y después. Por lo general uno tiene que bucear también cómo era el vínculo antes del accidente, antes de la secuela, para no quedarnos impactados. Si los vínculos aparecían fortalecidos, se van a fortalecer. Si el vínculo estaba debilitado, puede ser que el otro esté por culpa, por lástima, que son los peores sentimientos, o compasión, y yo he visto muchas parejas que se han reacomodado. Y también está la vida sexual, que es una cosa no menor, que yo lo abordo también, tanto en la persona, con la pareja, como con el familiar. Eh, Me acuerdo que en la Fundación de Afásico muchas veces hacemos talleres sobre sexualidad de la persona afásica. Y era impresionante los familiares cómo venían, ¿no? Las mujeres, los hombres, porque era un tema no hablado, pero que estaba visibilizado en toda la cuestión. Y a veces no tenía que ver tanto con la genitalidad, sabemos muy bien, la sexualidad como expresión de la ternura. Me acuerdo, Con el afecto. con el afecto, me acuerdo un adulto, abogado, que tenía todo un trabajo previo de mucha energía puesto al trabajo, quedó, bueno, con una secuela muy severa, consecuencias ACV. Claro, como el dormitorio estaba arriba, le bajaron la cama a él y la señora quedó durmiendo arriba y él abajo. Yo muchas veces esas cosas pregunto, ¿no? A veces en un tiempo hacía más domicilio, ahora por cuestiones de tiempo no lo hago tanto, pero yo pregunto como me describen dónde duerme la persona, porque si hay una reacomodación, pero él quedaba perdido. Y en realidad la señora tenía el temor a la sexualidad, porque el fantasma era si puede tener una convulsión de la sexualidad. Yo ahí trato de acompañar lo psicolomédico, que pregunte al médico, esta fantasmática, ¿no? De realidad. Y en realidad ambos se extrañaban, pero nadie podía decir nada. Y yo decía que por más rehabilitación que tengamos y por más psicoterapia, si no se recuperaba el vínculo, él no se podía, nunca iba a tener siempre ese dolor, ¿no? Seguro. Y no era por falta de amor, era por temor en esta escena, ¿no? Cuando se reacomodó la cama ahí abajo, con toda la implicancia de cuestiones, pudo realmente recuperar la vitalidad, reencontrarse sexualmente, adaptando el cuerpo de uno al cuerpo del otro, ¿no? Porque muchas veces en el asesoramiento a las parejas, muchas veces hay que reacomodar nuevos roles, porque no solamente el rol perdido de la persona afectada, sino el rol perdido de la pareja. Me acuerdo una vez una señora que me consulta por el traumatismo declarado de accidente de su marido, y ella estaba muy aterrada de la empresa que el marido manejaba. Y le digo, usted tiene que tener un buen terapeuta, que ya lo tiene, que soy yo, es el chiste, y ahora lo que tiene que buscar un buen abogado, ¿no? Y ella siempre se acuerda lo que yo le dije, usted necesita un buen abogado, ¿no? Porque ella había quedado al frente de una empresa que no desconocía, no sabía lo que era ir a un banco a depositar un cheque, ¿no? Y te los problemas financieros, económicos que aparecen, ¿no? Y esto aparece como un reordenamiento, porque el familiar o la pareja tiene que ocuparse de nuevos roles que a lo mejor nunca los hizo. Entonces está el esposo afectado, o la mujer, el hombre, y los nuevos roles que tiene que adquirir. Yo, por ejemplo, con los nuevos roles, en hombres o mujeres afectadas por una secuela, a veces no las hacen participar. Es como que piden el rol paterno, ¿no? Mejor un paciente actualmente, varón también, que ha tenido una afección muy severa y tiene algunas cuestiones cognitivas, pero si uno habla despacio, con consignas muy claras, él tiene una cierta comprensión porque ha quedado afectado neurológicamente.
Pero él percibe que sus hijas adolescentes salen y la mujer organiza todo. Y él traía sesión, ¿no? Chitas, palabras claves, chitas, y él estaba enojado, entonces yo decodificado. Y en realidad hablando con la mujer me dice, lo que pasa que es darle otro problema, es que él sigue siendo papá. Él quizás dejó de ser, ya no trabaja más porque se ha jubilado por incapacidad, por la minusvalía, pero él sigue papá. El rol de papá no lo perdió. Entonces recuperemos ese rol que lo va a poner más activo y más del lado de la salud y no de la enfermedad. Porque si no el paciente queda más del lado de la enfermedad, médicos, terapeutas, ¿no? Y lo que yo rescato como psicoanalista es recuperar la salud, ¿no? Entonces cuando recuperó el rol paterno, entonces consultarle, bueno, su hija se queda a dormir, viene a las 3 de la mañana, porque eran estas cosas que él decía en palabras claves, que yo fui decodificando, ¿no? Primero la mujer estaba muy... Además, uno se siente, en este caso él, emocionalmente, que para qué vive, ¿no? Porque, bueno, puede no trabajar, pero tener otros desempeños. Claro, claro. Porque yo creo, ¿no? Que cuanto más narcisismo hay, más le cuesta a la persona asumir la nueva Claro, realidad, totalmente. ¿no? Es decir, Sí, lo que pasa es que en esta situación, por ejemplo, él era un extraño, decía, porque él estaba 10 horas, 12 horas por día en su vida trabajando. Entonces, de ahora, de alguna manera, él tenía que recuperar y inaugurar un nuevo rol, que era el rol paterno. Bueno, habrá que construirlo a los 50 años, este rol, ¿no? Y fue muy interesante el reencuentro o la inauguración que tuvo con sus hijas, ¿no? Adolescentes que salían, que entraban y salían, y él era como un ajeno en su grupo familiar. Entonces, ¿cómo lograr ese rol que se convierte en un rol propicio? Y estas son las cuestiones que el psicoanalista va haciendo, ¿no? Recuperar roles o inaugurar. ¿Qué es lo que se potenciaba y qué es lo que hace tener una verdadera inclusión en su grupo familiar? Si no estaba excluido en su grupo familiar. Estas son las cuestiones que va fortaleciendo, ¿no? E incluso, como bien dijiste vos, inaugurar nuevas cuestiones, porque a lo mejor en su vida él tenía un rol de empresario, el rol de laburante, y ahora tiene que tener otro rol que va a tener que construir, desde el arte, desde la cuestión de inaugurar distintas cuestiones, ¿no? Entonces, a veces es una oportunidad, aunque suena fuerte decirlo, esta secuela puede ser una oportunidad de aparecer nuevas cuestiones que en la otra historia no podía. bueno, pasó con la pandemia, Claro, digamos, donde mucha gente se quedó muy mal y mucha gente descubrió y se dio cuenta que tenía que vivir de otra manera, ¿no? tal Y cual. también muchos problemas en las familias, que de repente están las 24 horas juntos, pero también, por ejemplo, en los bebés se demostró que hubo menos enfermedades, porque Claro, comieron de otra manera, tuvieron un mayor apego. A ver, creo que en todo esto es, me parece, el acompañamiento del terapeuta, ¿no? En cómo descubrir también lo que todos tenemos y que a veces no conocemos. tal Porque, cual, digamos, a lo mejor él tenía puesto todo en su empresa, tal pero cual. no sabía qué otros recursos tiene, Claro, sí, ¿no? sí. A veces yo me acuerdo de una paciente que, bueno, hizo luxaciones de pies, caderas y manos. Hoy en día, sí, bueno, obviamente está así, bueno, es una persona muy inteligente, profesional, este, contadora, y bueno, ¿qué pasa? Cada vez se ve más limitado, digamos, lo que puede hacer sola, ¿no? Desde Claro, tapar una botella hasta agarrar un utensilio. Entonces, cuando hizo terapia, lo que pudimos lograr que no hiciera más luxaciones. Las claro, luxaciones en momentos de mucho dolor se luxaba. Entonces, digamos, no se aumentó. Por claro, supuesto, digamos, que hace diferentes cosas como para poder, digamos, aceptar los complementos, lo que vos claro. decías al principio, ¿no? Sí, sí, A sí. veces a la persona le cuesta seguir haciendo terapia porque, bueno, cree que ya más o menos tiene claro y no es así, ¿no? Sí, sí, y Pero bueno, aparte, claro, también es importante en relación con eso que decís, es el lugar que ocupa en su historia la función corporal perdida, ¿no? Yo he atendido pacientes deportistas, ¿no? Que su vida era el deporte, y cuando la secuela marcó la imposibilidad, una de las metas que yo pregunto, ¿en qué querés que yo te acompañe? En volver al deporte.
y a lo mejor ya tiene la amputación de los miembros inferiores y a lo mejor seguro que no va a poder. Y eso es un proceso muy complejo y muy doloroso, ¿no? Evidentemente que juega mucho a la desmentida. A veces acá hay procesos de desmentida. Yo planteo dos desmentidas en este trabajo. Una desmentida necesaria, funcional al servicio del yo, donde la persona sabe que algo está pasando, pero no está pendiente. Si uno está pendiente todo el tiempo que perdió esa función, realmente aparece una cosa melancolización. Pero esta desmentida patológica es la complicada, es la que la mete a volver a algo que va a ser imposible, ¿no? Ahí se complica, o cuando la persona no puede manejar más. Me ha pasado muchas situaciones complejas que ahí pido auxilio también al médico para que el médico neurólogo, el médico que acompaña, puede marcar también qué se puede y qué no. Que es muy complicado decirle a un adulto qué es lo que no se puede y qué no va a poder, ¿no? Como un duelo de por vida. Más complicado además, como en esta paciente que te digo, con mucha omnipotencia frente a una situación de mucho desamparo familiar. Claro. Entonces la omnipotencia, bueno, fue su defensa para sobrevivir. Y el tema es como ella se exige, ¿no es cierto? Claro. Y cada vez la realidad le va mostrando que no puede, claro, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, en realidad, claro. Perdón, te interrumpí. No, está bien. No, que en realidad yo trabajo ahí el concepto de la omnipotencia motriz. En muchos pacientes que por la secuela desarrolla una omnipotencia motora. Entonces, siempre a mí me sirve hablar con la interdisciplina, como vos hiciste la introducción, de preguntar al TO, al terapeuta físico, qué es lo que el paciente puede y no puede. No, porque a lo mejor hay pacientes que están entregados, está en la silla de ruedas, pero hay que vestirlo como un objeto. Me dice, no, él se puede parar, él podría, pero está como entregado. Esos son datos que a mí me sirven para ponerlo activo en esta pasividad y en esta zona de confort, pero que está entregado, ¿no? Cuanto más activo lo ponemos dentro de su realidad, más va a recuperar esa vitalidad anímica, vitalidad interior, que yo hablo mucho en mis trabajos, en las ponencias, ¿no? Si no recuperamos esa vitalidad dentro de ese contexto, va a ser muy complejo, muy, muy complejo. En pandemia, que vos nombraste, se dio el fenómeno muy fuerte del exceso de la endogamia, de todos adentro guardados, innecesarios, y acuérdense que estos pacientes también tienen alguna cuestión respiratoria, neumonológica, cardiológica, o sea que son pacientes de riesgo, personas de riesgo por el COVID respiratorio. Entonces se daba toda una dinámica de mayor encierro. Y el tema fue cuando se abrió, seguimos en pandemia, pero se abrió un poco más la institución y los consultorios, y ellos ya no querían salir. Fue todo un proceso muy fuerte que no querían rehabilitarse, pero estaban más hipotónicos, hipertónicos, con más deterioro físico, ¿no? Entonces tuve que hacer todo un trabajo de volver a empezar, que no era la palabra convencerlos, pero sí cómo recuperar la pulsión de vida, porque la pandemia los encerró, les generó el beneficio secundario, que era no mostrarse, pero con más deterioro físico, ¿no? Entonces, cómo volver a hacer los estudios físicos, reactualizar, volver a la institución, a la estimulación, no recuperar el fisiatra, ¿no? Las cuestiones ortopédicas. Fue todo un trabajo que todavía estoy como tratando porque el paciente en ese exceso de endogamia, ¿no? Se empezó a pegotear con la familia, que era necesario en algún momento, pero ahora ya no. Entonces, este es el tema a trabajar, porque yo planteo que las patologías crónicas hay que tener cuidado al deterioro y a la descompensación psicofísica. Una cosa es lo crónico, que es lo que no se cura, y otra cosa que si no hay intervenciones profesionales de la interdisciplina, vamos a encontrar un deterioro y una descompensación psicofísica. Y eso es lo que tenemos que prevenir todo el tiempo. Es que es así, totalmente. Yo, otra paciente que por una operación ella tenía un problema cardíaco, pero bueno, lo llevaba bien. Le hicieron una intervención, una institución muy importante, y bueno, quedó muy mal, quedó con discapacidad, ella podía caminar con todo, bueno. Y cuando me vuelve a llamar, yo la había visto cuando era adolescente, ¿no? Ahora tiene casi 40 años. Y bueno, y una de las cosas es justamente, estoy trabajando el que pueda, ella hace cosas, da clases de teatro virtualmente,
bueno, estudia alemán, Qué bien. cocina, bueno, tiene un equipo de acompañantes terapéuticos. Pero el tema es, digamos, cómo funciona dentro de su psiquismo, ¿no? Claro, Que es como decir, bueno, yo día me decía, bueno, ahora dejé de comer queso y me siento bien. Sí, pero estás comiendo toda harina. A ver, claro, ¿cómo es, no? Entonces, estos boicot, ¿no? Que de alguna manera es como decir, bueno, ¿cuál es el futuro mío? Y lo claro, mismo con su pareja, ¿no? claro, Donde de alguna manera, como vos dijiste, empiezan a encontrarse desde otro lugar, ¿no? claro, ¿Qué sí, es lo sí, sí. más importante, ¿no? Que es lo afectivo. Sí, y también el tema de la pareja y los hijos, porque si nosotros vemos que cada vez aumenta la discapacidad adquirida en los jóvenes adultos o los adultos, está el tema de los hijos, que implica un hijo de 10, de 5 o 10 años, que el papá o la mamá tuvo una ACV, estuvo internado y vuelve a la casa después de la rehabilitación o de la internación temprana y en una situación de dependencia absoluta. Entonces lo que yo llamo el fenómeno del niño padre, niña madre, donde el niño se convierte, se altera la función de reverí y es el niño y la niña que tiene que decodificar lo que necesita el papá. Entonces, muchas veces también incluyo a los niños, a los hijos en las sesiones, y, ¿no? Partícipe, que también a mejor se le explica poco. Yo he encontrado ya púberes, hijos, que googlean. Yo sé lo que tiene mi papá, yo sé lo que tiene mamá, pero hay que ver el impacto emocional cuando googlearon la patología del papá, ¿no? Porque en ese googlear muchas veces no aparece la singularidad, la subjetividad. Bueno, tu papá está afásico, hay que ver qué tipo de afásico es tu papá de acuerdo a la personalidad, a la historia, a la instrucción cultural, ¿no? Para no quedar etiquetado, mi papá es un afásico, ¿no? O algunos me dijeron, mi papá es medio loco, porque no habla, ¿viste qué mal que habla? No, él no habla mal. Entonces, entendiendo, ¿no? Porque a veces hay lo que hay que, y los psicoanalistas no tenemos que asustarnos con la psicoeducación. Hay que psicoeducar. En esta práctica hay que psicoeducar, ¿no? ¿Qué es lo que vos querés que tiene papá? ¿Y qué es lo que le pasa a papá? ¿No? Y no solamente en la etiqueta de la patología, sino el contenido. Y eso alivia mucho. Conocer alivia. Creo que el miedo es cuando hay desconocimiento. El prejuicio, el estigma, ¿no? Y si Y nosotros, también cuando la familia no habla, no comunica claro, los hijos que tiene. claro, Vos te claro, encontrás con gente que no sabe qué le pasó al papá y de repente se claro. encontró que le dijeron una frase, con eso Y se hay, quedó. claro, y ahí el chico a lo mejor googleó soledad, pero no lo habló. Entonces, cuando hacemos una información, es muy interesante. Entonces la mamá dice, yo no sabía que vos habías vivido. Sí, sí, yo fui, le pregunté a mi profesora de biología en el colegio. Entonces se amplía y entonces uno empieza a jerarquizar el entramado comunicacional de la patología y del papá, que no quedarnos en la etiqueta de la patología, tampoco voy a hacer un seminario en la sesión, pero sí explicar lo suficiente. Y después, ¿por qué no pedir una entrevista al neurólogo y que intervenga un hijo? Que esto es muy interesante. Entonces, trabajando en equipo con neurólogos, sí, no hay problema, yo le hago un dibujo al chico porque así le explicamos qué tiene el papá, ¿no? Y esto ayuda a poder acompañarlo más y no a estar paralizado, ¿no? En una forma Sí, identificatoria. incluso con jóvenes que están en el secundario o en la Claro. universidad y que de repente no hay rampa y entonces no Oh, tienen acceso. El otro día claro, pasó con un chico que tuvo un accidente, trabajaba en tribunales y no tiene como, no hay rampa, ¿no? claro, sí, O sí, sí. sea, toda una situación, Sí, digamos que cómo impactan sus sí, compañeros, sus profesores, ¿no? tal cual. El tema de las rampas, de las barreras arquitectónicas, que en realidad detrás de una barrera arquitectónica siempre es una barrera comunicacional, ¿no? Y este es todo un tema. Hay estudios sociológicos que dicen que a veces el obstáculo físico, falta de una rampa, es mayor que la propia discapacidad, ¿no? Se siente excluido, ¿no? Muchas veces, a veces los familiares hacen investigaciones cuando van a un lugar, bueno, a ver, vamos a ver si tiene rampas, si estas cuestiones tiene, ¿no? Y siempre, yo por ejemplo, cuando ahora estoy más dando cosas virtuales, pero cuando daba clases en Mar del Plata, Bahía Blanca, todo el interior, Santa Fe, varios lugares, yo evalúo el lugar de las barreras yendo a una plaza, ¿no? Y viendo los juegos adaptados. En un seminario que vi hace poquito, una colega me decía, sí,
Hay juegos adaptados, pero viste que no hay chicos con discapacidad. Y esto es interesante como fenómeno. Están las plazas adaptadas, con una silla para que el niño pueda estar en una hamaca de pronto, pero hay muy pocas familias. Y ahí tiene que ver cómo se difunde el hecho, cómo preparar. Yo trabajo mucho el tema de la exogamia. Mucha rehabilitación, pero también qué pasa con la salida hacia afuera. Adaptando a los lugares, ¿no? Si hay rampas, si no hay rampas, porque ese es un obstáculo, porque una de las cuestiones que yo quiero dejar claro en este programa es también cómo la discapacidad tiene que mostrarse, tiene que estar visibilizada. Por eso, la ley, el CUD, el Certificado Único de Discapacidad en la Argentina, permite tratamientos domiciliarios. Y yo siempre insisto que una parte tiene que ser domiciliaria y la otra tiene que ser en instituciones, en hospitales. Con esa excusa el paciente sale al mundo, con todo el impacto que implica, ¿no? Esto de la endogamia en la casa, donde uno puede tener una casa muy grande y adaptada, con colchonetas, con todo esto, es un acto de amor, pero no ayuda al proceso de inclusión social y de visibilidad. Entonces, Es que una cosa no tiene que ser excluida de la otra. Claro, totalmente. Cuando tienen que modificar los sanitarios, cuando tienen que modificar una serie de cosas, eso no quiere decir que no salga, ¿no? Sí. Incluso vos diste un punto también, que son las prepagas, las coberturas, ¿no? Juan Bacén, que a lo mejor lo conocés, hablando un poco de la psicosis, de esto de los carnets de discapacitados, ¿no? Él hablaba de que en vez de ser el carnet de discapacidad, sino de accesibilidad a los tratamientos, que dijera, ¿no? Y esto es lo mismo, porque es como que, bueno, ya tengo todo cubierto con la mutual, entonces ya me quedo tranquilo, que esto lo vemos en muchísimos padres, ¿no? Claro. Que como no pueden pagar o como necesitan, digamos, esa protección, que es real económica, pero también me refiero a nivel psíquico, ¿no? De ponerlo bajo un rótulo, y lo que vos decís, que salga parte de la casa, que tiene todo, ¿no? Claro. Y todo esto, bueno, si no se trabaja con las prepagas, con los equipos de salud, es muy difícil. Sí, es imposible. Porque el certificado... ¿Cómo está la ley de discapacidad? Bueno, la ley de discapacidad, por supuesto que hay que hacerla ejercer, porque hay un derecho sanitario y un derecho social que hay que cumplirlo, pero realmente en nuestro país, que es lo que yo más conozco, va a depender mucho, primero que hay que ver las familias, hay dos niveles. Hay familias que yo noto que está anestesiado su derecho, ¿no? Entonces se anestesia su derecho y no piden lo que necesita esa persona, ¿no? Hay personas, familiares más activos, que están con amparos, con cuestiones, ¿no? Eso va a depender mucho del tipo de cobertura, lamentablemente. Cada cobertura pareciera que es un mundo diferente, aunque la ley es la misma. Esto me animaría a decir, porque yo soy proveedor externo, no pertenezco a ninguna cobertura, pero como proveedor externo en el campo de la discapacidad, como psicólogo, yo noto que de alguna manera como la familia va a ir solicitando, va reclamando las necesidades. Entonces sabemos que por la ley de discapacidad está el traslado, que la persona puede tener, el traslado sanitario, no, y eso también hay que pelearlo en cada lugar que se logra, pero hay que ayudar. Acá tenemos una buena red de los profesionales de salud física y de salud psicológica, la única salud que es la integral, ¿no? De alguna manera. Lo que pasa es que la virtualidad o la pandemia hizo que muchas de las cuestiones es todo por plataforma. Entonces muchas veces yo le pregunto a la familia, ¿cómo están con eso? Y ellos me agradecen, y ahí me acuerdo otro día, una señora se había angustiado porque no podía subir los papeles a la plataforma, ¿no? Que el esfuerzo, porque ya no recibía más los papeles en forma presencial. Y bueno, entonces dije, bueno, y es un matrimonio sin hijos, bueno, a ver, yo los puedo ayudar, pero no hay un sobrino, no hay un familiar, entonces pedir ayuda. Una de las cosas, el entramado familiar, es que la familia tiene que aprender a pedir ayuda. Y este es todo un tema, quizás, ¿no? Esta cuestión de que no pueden pedir ayuda porque están paralizados. Y esa señora recordó la entrevista, yo tengo una sobrina que es analista de sistema, para ella va a ser muy fácil subir al informe a la plataforma, ¿no? Y esto tan chiquitito en una entrevista, después ya me agradeció, la sobrina se comunicó conmigo para ver, la hice participar en una entrevista, pero ella era la que se sentía sola en el mundo, ¿no? Claro, pero a veces
los padres, como pasó a mí el otro día, nosotros no tenemos a quién pedir ayuda. Claro, No conseguimos dinero. O sea, claro. digamos, ¿no? Va mucho en la estructura psíquica, ¿no? Sí, sí, sí. Porque obviamente hay gente que le cuesta pedir ayuda por muchas razones, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, entonces, como así les cuesta recibir afecto, como vos decías al principio, con los amigos, con los desiertos que fueron al Claro. consultorio, ¿no? Sí. En realidad se dice que en realidad si no hay ayuda, no hay humanización en el campo de la discapacidad, en la vida misma, En ¿no? la vida, en la vida. En la vida misma, en la vida misma. Un joven que atiendo con una discapacidad motriz adquirida en la primera infancia, empezó a salir al mundo, a estudiar, por supuesto va en colectivo, no puede pagarse un remis y esta cuestión, entonces 2 veces ya se cayó. Entonces le digo, ¿sabes lo que pasa? Si vos no aprendés que tenés que pedir ayuda para subir un colectivo, vos te vas a discapacitar cada vez más. ¿Cómo me dices eso? Es que estás en riesgo, estás en riesgo. Poner un acompañante, ya hablamos con la familia que no puede. Entonces vos tenés este recurso. Pero la sociedad está preparada, pero si vos no pedís ayuda, el otro no te va a ayudar. Entonces ahora aprendió a quién pedir ayuda y se encuentra con personas que le ayudan, que colaboran, ¿no? Él ya aprendió así, contra un forzudo ahí en el colectivo, lo ayuda a subir, a bajarse del colectivo, después va a la universidad, trabaja también, pero tenía una omnipotencia y una vergüenza pedir ayuda, ¿no? Y entonces pudo incorporar que el pedir de ayuda es la terceridad. Lo que nosotros trabajamos como psicoanalistas en el campo de la discapacidad es cómo inaugurar la terceridad como parte de la calidad de vida. Si no hay terceridad, no hay calidad de vida. Hay sufrimiento psíquico, como decía el título de este encuentro. Entonces, salir del sufrimiento es inaugurar terceridad. La terceridad es desde la familia, desde un vecino, desde la comunidad, ¿no? Y cada vez más yo creo que, salvo excepciones, la sociedad está más preparada y en la medida que se visibiliza, si la persona con discapacidad se visibiliza, también, ¿no? Si se visibiliza la discapacidad, el adulto va a saber qué hacer. Si están escondidos en la casa, nadie va a saber cómo ayudar, cómo acompañar. Entonces, es la terceridad que marcaría la calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, creo que a la audiencia, vos sabés que acá lo escucha gente de afuera, mucha gente lo escucha después, como dijiste vos, porque el otro día hablando con Martina Burdet, dice, yo quiero pensar cuando escucho los programas, Susana, entonces me tomo el tiempo. Y bueno, así que te agradezco muchísimo. No. Si querés decir algo a la audiencia, yo voy a anunciar antes de que vos cierres el programa. Bueno, para el próximo jueves 7 de julio vamos a tener un grupo de especialistas en psicología forense. Ellos crearon el Manual de Psicología Forense Argentino. La verdad, se han accedido a esto, trabajan en la justicia y van a estar el licenciado Mariano Markiewicz, el licenciado Pedro Ceruti y la licenciada Silvia Castelao, que a lo mejor los conocés porque, bueno, en todos estos temas siempre estamos vinculados. Exacto. Así que muchísimas gracias, Jorge. Si querés cerrar el programa con algo para la audiencia. No, que agradezco primero la convocatoria. Me parece que, vuelvo a repetir, visibilizar estos temas es una forma de salir del miedo, del desconocimiento y fundamentalmente salir de la lástima y la compasión y acercarnos con amor y ternura. Cada uno se acerca con lo que puede y con lo que tiene desde ya, ¿no? Es una práctica fuerte, compleja, dolorosa para los familiares, para el paciente, pero si nosotros recuperamos este encuentro empático y humanizante, la persona puede tener una calidad de vida diferente, seguro que es diferente, pero realmente recuperar la subjetividad. Lo que no tenemos que perder, la subjetividad y los proyectos vitales. La familia también puede encontrar un proyecto vital con la discapacidad adquirida de su ser querido. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y ya nos veremos el próximo año. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Me sentí muy cómodo en la entrevista. Gracias. Sin peros.
Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Ricardo Vergara Ediciones. Editamos y distribuimos su libro en 20 días hábiles. Composición, armado de originales, correcciones necesarias, impresión en papel de máxima calidad, tapas a color plastificadas con solapas y señaladores. Presupuestos en el día. Envíos al interior del país. WhatsApp 11 62 31 27 60. Instagram @Ric de Colegiales. Ricardo Vergara, editor, Buenos Aires, Argentina. La propuesta Radio Streaming, otoño 2022. Cambian las hojas, pero nunca cambian las raíces. La propuesta Radio Streaming, otoño 2022. Cambia tus hojas, pero nunca cambies tus raíces.